Participantes de la maestría en educación mediada por las TIC, les saluda Mariana Arévalo, quien es la profesora que los está acompañando en este proceso de aprendizaje de la maestría. Vamos entonces a presentar a continuación el material de esta semana. Esta vez para poder compartir con ustedes la introducción a las teorías del aprendizaje que hacen parte de nuestra unidad número 3. Muy bien, para ello hemos nosotros hecho un recorrido durante la unidad número 1 y unidad número 2, haciendo un reconocimiento sobre cómo se ha ido construyendo la pedagogía y la didáctica. Hemos reconocido entonces que la pedagogía hace alusión a ese saber teórico práctico que se genera de la reflexión de las experiencias de aprendizaje y que constituyen de manera general la práctica pedagógica. Y a su vez hemos reconocido la didáctica como esa disciplina que se ocupa del cómo poder transmitir los conocimientos a los estudiantes y cómo desde allí nos pensamos los dispositivos, los recursos que nos van a permitir justamente esa mediación. Estos dos campos de conocimiento, como lo hemos visto a lo largo de las unidades, son campos que han sido permeados por otras disciplinas que han permitido ir construyendo unos discursos y unas teorías sobre cómo aprende el sujeto. Y sobre ello, pues hemos identificado una transformación muy importante en la manera como se organiza el conocimiento en la sociedad. Y encontramos varias posturas, entre ellas el estructuralismo, el racionalismo mecanicista, el funcionalismo, ambientalismo, ignatismo y hermenéutica, como 6 posturas importantes que intentaron explicar cómo se construye conocimiento y cómo se construye conocimiento desde el campo científico. Unas mucho más cercanas a el ámbito del positivismo y otras lejanas en relación a comprender el objeto de conocimiento desde puntos de vista diversos. Por ejemplo, como hemos visto desde la unidad número 1 y unidad número 2 del curso, la pedagogía y la didáctica han sido permeadas por diferentes tendencias sobre la manera como se construye conocimiento, tales como el racionalismo mecanicista, el ambientalismo, el ignatismo. También tenemos la postura del funcionalismo, el estructuralismo y la hermenéutica como posturas que justamente intentaron hacer este tipo de explicaciones sobre la construcción de conocimiento. Desde allí identificamos 2 tendencias importantes en esta época moderna, como lo son las tendencias positivistas, muy centradas en una mirada determinista y ambientalista del sujeto, y por otra parte las ciencias del espíritu, un poco centradas en reconocer la categoría significado como un elemento importante en el proceso de construcción de ese aprendizaje y de lo humano. Esto con el fin de poder dar cuenta de cómo el ser humano aprende. Desde el paradigma científico, positivista y lógico, encontramos una postura donde se entiende el individuo como un individuo que es determinado por su ambiente, por unas condiciones exteriores, y por el otro tenemos las posturas de las ciencias del espíritu, en donde el sujeto, digamos, tiene una condición subjetiva y por tanto es importante el lenguaje, el contexto y su historia. De acuerdo con ello, como nosotros lo hemos ido trabajando a través de los diferentes textos, pues tenemos como 2 posturas sobre la pedagogía. Desde esta época moderna, entonces, vienen dándose una pugna o una tensión fuerte entre lo que se conoce como la pedagogía tradicional y las pedagogías emergentes. Por un lado, esta pedagogía tradicional, en donde el conocimiento es externo al sujeto, ¿sí? Y por tanto el sujeto responde ante estímulos condicionados, y esta pedagogía emergente, en donde justamente lo que se quiere es hacer una ruptura de una mirada que no solamente sea determinista ambiental, sino que se reconozca la categoría de significado y sentido como un elemento central en el proceso de construcción de conocimiento. Bien, entonces, desde esta pedagogía emergente lo que se pretende justamente es trascender esa postura en donde el estudiante es una tabula rasa que simplemente recibe conocimientos del exterior y los acumula por un sujeto, ¿sí?, en el que su actividad humana es muy importante. Por lo tanto, los factores sociales, el devenir histórico y el desarrollo del ser humano juegan un papel importante. A su vez, el acontecer humano también revela características racionales y criterios de verdad que son elaborados de manera intersubjetiva, y aquí este elemento juega un carácter importante, es decir, aparece por primera vez
posturas emergentes en donde la relación con otros juega un papel importante, más allá simplemente de cómo el otro te estimula, sino que efectivamente hay una relación entre pares que permite esa construcción de conocimiento, y una construcción de conocimiento que no solamente es de afuera hacia adentro, sino que también hay una construcción interna por parte de ese sujeto de lo que el otro te comparte. Bien, entonces se da esto que es muy importante, que es el cambio de la conducta, de una mirada de la conducta mecánica al significado como una construcción que está liderada y es activa, esa construcción desde el sujeto que aprende. Bien, ¿por qué entonces la postura constructivista como una postura importante que contribuye a esa ruptura de una mirada de la pedagogía tradicional? Porque la postura constructivista, en lugar de abogar por esa mirada determinista ambientalista, lo que le interesa es rescatar la experiencia subjetiva de ese sujeto que está aprendiendo y que está construyendo una realidad en relación al mundo que lo rodea, ¿sí? Y por otro lado, también el elemento importante es cómo este sujeto depende de la actividad y del contexto en donde se esté dando esta actividad cognitiva. Bien, sobre el aprender entonces desde las posturas constructivistas es importante identificar que emerge un concepto como lo es el concepto de la reestructuración. Este concepto de la reestructuración pone en tensión esa mirada tradicionalista que proviene también de la postura conductista y positivista lógica, en donde el aprendizaje no es un asunto prefigurado en el sujeto que aprende, es decir, no está determinado desde lo innato, ni tampoco está determinado por el contexto en sí mismo y el sujeto que aprende, sino que es un proceso que emerge de la construcción conjunta. Es decir, no hay un elemento sobre el otro. Bien, y aquí, como lo señala la diapositiva, dice: lo construido es ciertamente influido por las interacciones tanto del objeto que va a ser conocido como del sujeto conocedor de él. Entonces, esta relación recíproca es muy importante desde la postura constructivista para la construcción de conocimiento. Y lo novedoso que promueve este concepto de la reestructuración es justamente la reorganización interna que este organismo y que este sujeto tiene que estar haciendo permanentemente en relación a lo que desde su experiencia subjetiva ha ido construyendo y la nueva información por construir. Bien. ¿Por qué además la postura constructivista es importante? Porque parte de esta pregunta que es fundamental, y es cómo se genera y cómo se transforma entonces el conocimiento. Desde su postura sostiene una importante implicación e intervención tanto del sujeto como del objeto que conoce. Es decir, la realidad es un elemento construido por el sujeto desde una condición intersubjetiva, tanto externa como interna, y así el conocimiento no es simplemente una copia o un reflejo de esa realidad como lo defiende la postura conductista, sino que esa construcción justamente es una mirada o una postura relativa a ese conocimiento. Esta postura constructivista es muy importante porque permite trascender entonces las concepciones tradicionales de la ciencia, el de las instituciones y de los currículos escolares tradicionales, justamente porque pone al sujeto en el centro del proceso educativo y no un sujeto que simplemente recibe estímulos del mundo exterior. Desde allí entonces se destaca esa concepción de un sujeto constructor y reconstructor de ese proceso educativo. Muy bien. En la bibliografía nos podemos encontrar diversas posturas que hablan de constructivismo, pero ese constructivismo, hay que reconocer, ha sido permeado por diferentes teorías, principalmente de la disciplina psicológica. Por lo tanto, no podríamos hablar de un solo constructivismo, sino de constructivismos, que pese a tener la misma base epistemológica, puede pasar que hacen alusión a diferentes elementos del proceso educativo. Por ejemplo, tal y como lo plantea Marshall y Martí, las diferencias entre los constructivismos irrumpen cuando los autores ponen mayor énfasis en la dimensión de lo intraindividual, ¿sí? Es decir, de lo propio o en lo interno del sujeto, o hay otros que hacen mayor énfasis en aspectos interpsicológicos, ¿sí? Y que por lo tanto, dependiendo de la teoría, pues se van a encontrar esa diversidad. Bien. ¿Qué teoría reconocemos entonces desde el constructivismo y que ha sido permeado por la psicología? Encontramos la psicología genética, ¿sí? La psicología histórico-cultural y la psicología cognitiva. Desde estas tres posturas, como les comentaba anteriormente, pese a tener la misma base epistemológica, ¿sí? Pueden haber diferencias entre ellas para explicar el proceso de aprendizaje.
¿Qué elemento comparten? Comparten este elemento importante. El aprendizaje se concibe como un proceso de reestructuración permanente que se basa tanto en condiciones internas como en condiciones externas del sujeto. Encontramos entonces desde las teorías constructivistas del aprendizaje, ¿sí? Vuelvo y recalco, en donde el aprendizaje es fundamentalmente activo, 4 posturas, digamos, que se conocen como posturas clásicas de ese constructivismo, y es, por un lado, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje situado, el aprendizaje colaborativo, que son propuestas que emergen desde esta mirada de la reconstrucción del conocimiento. ¿Cuáles son las características de las teorías constructivistas del aprendizaje? ¿Sí? Independientemente de los tipos de autores que la promuevan, desde su propuesta epistemológica comparten estos 4 elementos importantes. Que la conducta humana es compleja, es decir, es una ruptura esa mirada conductista en donde el aprendizaje simplemente sucede porque hay una estimulación por parte del ambiente. No, desde esta postura la conducta es compleja porque hay una reconstrucción tanto interna como externa del mundo que rodea al sujeto. Bien, el otro elemento importante que comparten todas las teorías constructivistas del aprendizaje es que la educación tiene un carácter social muy importante y por lo tanto esa educación responde a unos preceptos sociales que invitan a que el proceso educativo no sea solamente el aprendizaje de ciertas conductas, sino que ese aprendizaje realmente sea internalizado, reconstruido y apropiado por el sujeto que lo aprende. Por tanto, tanto el docente como el estudiante son sujetos activos en ese proceso. Otro elemento importante es que el aprendizaje se basa en unas operaciones entre estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las posturas constructivistas, como hay una reconstrucción permanente, se encuentra el mundo social y el mundo individual. Y por lo tanto, tanto individuo como sociedad son 2 estructuras que todo el tiempo están interactuando de manera permanente y que el aprendizaje justamente es el resultado de ese proceso de interacción. No uno sobre otro, es decir, no lo social sobre el individuo ni el individuo sobre lo social, sino que son 2 estructuras que paralelamente cuando se encuentran permiten ese proceso de aprendizaje. Muy bien, hay una construcción y reconstrucción del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje no es estático, sino que el aprendizaje, por el contrario, es dinámico, dialéctico, porque parte de la relación entre las estructuras, como le decía ahora, entonces individuo en relación a su condición innata, biológica, o como lo llamarían algunos teóricos, filogenética, porque traemos como especie una predisposición para aprender, pero a su vez tenemos una estructura social que guía ese proceso de aprendizaje y que, como corresponde a una estructura social también, pues esa sociedad está en permanente cambio. Por lo tanto, el aprendizaje no es estático, es dialéctico y es dinámico, porque responde a ese proceso de construcción permanente. Muy bien, el aprendizaje es significativo. Esta palabra es muy importante, la palabra significativo, porque pone el acento en que ese proceso de desarrollo y de aprendizaje que se da en el mundo de lo social y de lo cultural tiene un sentido para ese individuo, ¿sí? Y por lo tanto ese sentido, ese significado le permite a ese sujeto ir construyendo una conducta social, unos propósitos sociales que son propios de ese grupo en el que, digamos, en el que ese sujeto se desarrolla. O sea que él va a aprender lo que realmente necesita para desenvolverse en ese entorno. A eso se refiere el concepto de significativo. Muy bien, los saberes previos para el aprendizaje son supremamente importantes. No somos tabula rasa como se pensaba en la postura tradicionalista, ¿sí? Ni tampoco aprendemos solo desde la memorización, sino que por el contrario, a partir de esta experiencia sensible que el sujeto va teniendo a lo largo de su vida en relación al mundo que lo rodea, pues va construyendo conocimiento y ese conocimiento le permite ser plataforma de nuevos conocimientos. Y esto pues significa una reestructuración permanente. Aparece también otro elemento importante que son la multiplicidad de inteligencias y de ritmos y estilos de aprendizaje. De esto no se había hablado hasta el momento en la época moderna, pues justamente por la intencionalidad de estandarizar el aprendizaje desde el método científico y positivista, sino que ya desde las pedagogías emergentes de esta época se reconoce que el aprendizaje no es un aprendizaje universal, sino que corresponde justamente a esa interacción con el contexto social. Por lo tanto, son múltiples los aprendizajes y los ritmos son distintos.
El último elemento que está aquí mencionado es la intervención y mediación del docente. Aquí el docente no es la figura autoritaria que dirige la conducta y la disciplina del estudiante, sino que el docente es un mediador y, digamos, aludiendo a una metáfora utilizada por Brunner, brinda un andamiaje que le permite a usted poder relacionarse con el mundo exterior, con el mundo social de una manera particular y adquirir esos conocimientos. Y es aquí en donde el docente juega un papel fundamental, porque todas estas teorías constructivistas del aprendizaje destacan a ese profesor como un guía, ¿sí? Como un facilitador de ese proceso. Pero no es un facilitador solamente que promueve información, sino que es un facilitador que se relaciona y promueve cierto tipo de relaciones entre el sujeto que aprende, en este caso el estudiante, y el objeto de conocimiento. Entonces hay una triada que se reconoce muy importante, en donde el docente es ese mediador de ese proceso del estudiante y del objeto de conocimiento. ¿Cómo se comprende el desarrollo cognitivo entonces en estas teorías? Bueno, entonces es muy importante entender que el proceso cognitivo hace alusión a la manera como el sujeto va construyendo conocimiento desde la relación individuo, ¿sí? Y entorno social. Por lo tanto, lo cognitivo se constituye desde la reciprocidad de esa relación, es decir, de la relación del individuo con el mundo que lo rodea. Desde Bárbara Rogoff, que es una de las autoras que les propongo que puedan profundizar desde su trabajo autónomo, es muy importante porque no existen situaciones libres de contexto ni destrezas descontextualizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso cognitivo, ¿sí?, que vaya construyendo ese individuo corresponde a la interacción que tiene con el contexto. Y eso quiere decir que esas destrezas y esas habilidades van a responder a las necesidades que son de ese contexto en particular. Tal y como se dice en esta diapositiva, los esfuerzos individuales, las estructuras socioculturales y la participación en ellas son inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la estructura del esfuerzo que hace el individuo por aprender, es decir, aquí reconocemos un sujeto que es activo y que le interesa aprender, ¿sí? Pero que a su vez desde ese interés no se suple completamente el proceso de aprendizaje, sino que ese interés se da en relación a lo que sucede en el mundo exterior y por lo tanto lo sociocultural y quienes participan de ese entorno sociocultural juegan un papel importante. Y aquí podemos identificar el rol del docente como un elemento fundamental, porque el rol de este docente es justamente participar de ese proceso y de ese esfuerzo individual. Desde Bárbara Rogoff, quien nos presenta estas teorías cognitivas del aprendizaje, se trata de individuo y sociedad como dos elementos o dos estructuras, como lo decíamos ahorita, absolutamente enraizadas, articuladas, no una por encima de otra, ¿sí? Por lo tanto, la conducta humana, ¿sí?, digamos, está directamente relacionada y sus acciones del sujeto están directamente relacionadas con lo que emerja de ese proceso de articulación. Muy bien. Este enfoque entonces es compatible con el que identificábamos en las pedagogías emergentes que vimos esta semana pasada, que las partes que constituyen el todo no pueden ser separadas. Es decir, esta es una mirada fundamentalmente estructuralista y funcionalista. ¿Por qué? Porque tenemos dos estructuras, la interna y la externa, y que por lo tanto en ese proceso de construcción permanente, recíproca de lo interno y lo externo, pues emergen unas necesidades de responder a unas metas, unas actividades culturales por aprender. Entonces, es necesario para comprender el proceso y desarrollo cognitivo que hay que tener en cuenta cómo se implica ese individuo con lo social. Por otro lado, tener clarísimo que no depende solamente del esfuerzo del individuo que aprende, de este sujeto que aprende, sino que depende también de lo que se le ofrezca en el mundo externo, es decir, de quienes median ese proceso. Naturaleza y aprendizaje son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Como les venía comentando ahorita, esa estructura interna tiene que ver con lo que hemos heredado a través de nuestra evolución, lo que hemos heredado de nuestras habilidades de la especie humana, que se refiere a lo natural, pero el aprendizaje es algo que se construye y que se hace en esa relación. Es decir, que el ser humano viene con toda la disposición para aprender desde esas
estructura biológica, si se quiere decir así, pero que es a partir de la interacción con el entorno que esa estructura biológica se potencia. Y por supuesto desde allí emerge lo cognitivo y lo mental. Por lo tanto, la conducta humana implica la acción tanto del individuo como del mundo social. Aquí el concepto de actividad juega un papel importante, porque todo lo que sucede alrededor de ese individuo, de esa estructura individual, son actividades socioculturales, cada cosa que le proponemos. Y aquí, digamos, retomo la postura de Rafael Flores Ochoa cuando menciona que lo educativo justamente son todos aquellos esfuerzos que como especie humana hemos ido desarrollando a través de la historia de nuestra especie, desde lo cultural, lo que hemos ido desarrollando para poder transmitir generación tras generación todos los aprendizajes que hemos construido y que por tanto lo que le proponemos justamente al sujeto es que construya también esos procesos sociales e históricos, ¿sí? Y por eso el concepto de actividad aquí juega un papel fundamental. La actividad haría alusión entonces a las costumbres, a las conductas, a las metas, a los propósitos que esa sociedad o esa comunidad donde se desarrolla el sujeto tiene. Por ejemplo, el oyente elabora algo nuevo a partir de las palabras del hablante para mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que es absolutamente importante la relación que yo establezco con el entorno. Yo puedo venir con una predisposición para, digamos, desarrollar mi escucha, ¿sí? Pero eso no indica que de por sí esa estructura biológica que me permite escuchar, oír el entorno, me permita desarrollar un lenguaje. Es a partir de esa relación que eso es posible. Muy bien. Aquí varios elementos sobre actividad y desarrollo cognitivo. Bien, los eventos y las actividades son esencialmente dinámicos, son algo más que meros conjuntos de circunstancias estáticas a las que el tiempo es importante. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que las actividades, como les decía ahora, como son dinámicas y son sociales, corresponden a un momento histórico y social y que por lo tanto las destrezas que desarrolla el sujeto hoy por hoy van a ser distintas a las que se desarrollen en 10, 20 años, como hemos visto en las lecturas de Rafael Flores Ochoa y lo que vimos en las pedagogías emergentes. Lo que el sujeto aprende tiene una relación directa con el contexto histórico-social, por eso hoy por hoy las TIC juegan un papel fundamental en ese proceso de desarrollo y las maneras como aprende hoy el estudiante, que es nativo de la era digital, es distinta a la manera como nosotros aprendimos hace 10 años, 15 años. Bien. Los eventos y actividades están organizados de acuerdo a metas. ¿Cuáles son esas metas y quién las pone? Pues las propone el contexto cultural. Estos aprendizajes entonces están basados también en el elemento que aquí se menciona, el significado y el propósito como elemento fundamental de ese proceso. Ya no es el contenido el centro del proceso de aprendizaje, sino que son destrezas que son contextualizadas. Ya es distinta a esa mirada tradicionalista en donde usted tenía que memorizar y reproducir ciertas conductas. Ahora es un aprendizaje que está en directa relación con lo que la sociedad demanda. Bien, entonces los procesos mentales se producen con el fin de conseguir algo, es decir, hay un porqué y un para qué de ese proceso de aprendizaje y de esa reconstrucción interna que es el sujeto. Entonces fíjense que desde esta postura digamos emergente desde el constructivismo, a diferencia de la pedagogía tradicional, hay un porqué y para qué del aprender. Toda destreza que yo desarrollo tiene un sentido y tiene un sentido fundamentalmente social y cultural y no solamente es el aprendizaje y reproducción meramente de contenidos y conocimientos, que es lo que nosotros hemos heredado de esa época moderna y de la ilustración. Muy bien. Tener en cuenta la especificidad de las circunstancias de un evento o actividad es esencial para comprender cómo actúa la gente. Vuelvo y repito, la gente actúa de acuerdo a la circunstancia, pero esa circunstancia está relacionada con un entorno cultural y social. Y por lo tanto, las metas humanas, es decir, ese proceso de desarrollo de aprendizaje, está permeado tanto por la herencia biológica como por la herencia cultural. Desde este punto de vista, el desarrollo no es universal, ¿sí? De ese sujeto el desarrollo cognitivo, sino que podemos encontrar múltiples desarrollos cognitivos pese a tener el mismo dominio filogenético que traemos como especie. Y a su vez, no podemos pensar en una propuesta en donde el pensamiento también es único y universal,
sino que el pensamiento surge significativamente de esa relación de ese sujeto con el entorno. Bien, aquí aparecen entonces desde las posturas constructivistas 4 conceptos importantes. Estos 4 conceptos importantes refieren a que la actividad cognitiva humana es el resultado de las transformaciones producidas en varios dominios evolutivos. Tenemos el dominio evolutivo considerado como la filogénesis. La filogénesis hace alusión a que los seres humanos modernos desarrollamos la capacidad de identificarnos como especie y que eso es una base importante para entender la intencionalidad, es decir, que somos seres intencionales y desde ese proceso filogenético ya nos diferenciamos taxativamente de otros seres vivos. Bien, otro aspecto importante es la ontogénesis. La ontogénesis se refiere a cómo con esa estructura biológica que nos ha favorecido y que hemos ido desarrollando desde la evolución, este individuo se desarrolla en un entorno en particular. La ontogénesis se hace alusión a los procesos que nosotros desarrollamos en esa interacción con el entorno, en donde encontramos el aprendizaje desde lo imitativo, desde lo instructivo y desde lo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, desde ese desarrollo evolutivo que tenemos como especie, no solamente hemos desarrollado habilidades y destrezas prácticas, sino que también hemos desarrollado habilidades innatas y que ya traemos con esa filogénesis a partir de la interacción que nuestros ancestros han tenido con el entorno durante muchos años. He nombrado entonces el aprendizaje imitativo como una base fundamental, es decir, la imitación sí es importante para aprender, pero no es suficiente, es simplemente una base. A su vez está lo instructivo, es decir, como seres humanos tenemos esa necesidad de instruir a los otros, hay una intención de instruir a los otros a que aprendan esas destrezas. Y esto nos diferencia también de otras especies, incluso de los monos antropomorfos. Y el asunto de la colaboración. Históricamente hemos visto que nosotros como especie nos hemos interesado no solamente por instruir a los otros, sino aprender a partir de la colaboración, de aquello que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra historia como especie humana de Occidente. Hemos desarrollado la necesidad de construir diferentes artefactos y mecanismos que nos permitan transmitir esos aprendizajes de generación tras generación, y esto es importante porque no nos ha dejado devolvernos en ese proceso de evolución. Bien, el otro proceso o dominio es el dominio de la sociogénesis, es decir, que no solamente es importante esa estructura biológica y cómo esa estructura biológica se desarrolla en un entorno y cómo se ha desarrollado a nivel de los años de nuestra evolución, sino que lo sociogenético juega un papel fundamental y se refiere a esto, a las nuevas formas de aprendizaje cultural, lo que llevó a la creación de artefactos culturales y tradiciones conductuales que acumularon y modificaron a lo largo del tiempo histórico, es decir, la necesidad de esa transmisión acumulativa. Nosotros como especie todo el tiempo estamos en esa necesidad de desarrollar esos artefactos que nos permitan transmitir de generación en generación todos los aprendizajes que llamaría Michael Tomasello, sería el efecto trinquete. El efecto trinquete hace alusión a cómo yo retengo información y la logro transmitir a otras generaciones y esas generaciones retoman información pero a su vez la reconstruyen. A eso se le llama el proceso sociogenético. Y lo microgenético hace alusión al repertorio psicológico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestros procesos educativos estamos promoviendo todo el tiempo estos diferentes dominios y en particular la microgénesis hace alusión a cómo ya ese sujeto, ese individuo en particular, con toda esta historia natural que trae desde su filogénesis y ontogénesis, se enfrenta a entornos culturales que le permiten potenciar ese proceso de desarrollo de habilidades y destrezas y que en ese proceso de transmisión ya el sujeto incorpora de manera particular ese mundo que lo rodea. Por lo tanto, la realidad para ese sujeto no es una copia inmediata, sino que hace alusión justamente a cómo va reconstruyendo a partir de su experiencia el mundo que lo rodea. Desde esta postura constructivista, entonces encontramos un concepto importante que es el concepto de aprendiz. Esta noción puede considerarse un modelo del desarrollo cognitivo del niño porque orienta nuestra atención hacia varios aspectos importantes.
El primero es hacia el papel activo que tiene el niño en su proceso de organización del aprendizaje. Es decir, son activos tanto el docente como el estudiante, en este caso, y en general en la sociedad, tanto el niño como el adulto, son activos en ese proceso de transmisión de conocimiento. Pero, de todas maneras, en esa reconstrucción interna que hace el niño, este es supremamente activo en la manera como él termina organizando ese proceso. Otro elemento importante es que ese niño no está solo y que entonces requiere de procesos de mediación por parte tanto del adulto o de sus pares, o en este caso del maestro, quien le sirve de andamio, de apoyo para poder desarrollar ese proceso. Es decir, que no aprende solo, sino que está en relación con un otro de manera permanente. Es importante que también esa noción de aprendiz nos remite a identificar ese niño como un niño activo que de manera permanente quiere entender, comprender y apropiar el mundo de la sociedad. Por eso encontramos niños que preguntan todo el tiempo cómo se llama, para qué es, cómo se hace. ¿Por qué? Porque hay desde las posturas constructivistas un reconocimiento a la necesidad intrínseca que tiene el niño por conocer el mundo que lo rodea y por comprenderlo. Otro elemento importante también es que ese niño es un aprendiz y que por tanto, siendo aprendiz, pues está apenas en un proceso de construcción y de comprensión de la naturaleza de los contextos institucionales que le rodean. Otro elemento importante es que también esa noción de aprendiz nos remite a reconocer la tecnología y los impactos que puede tener en el proceso del desarrollo de las habilidades. La tecnología aquí como una herramienta que no solamente sirve para poder transmitir conocimiento de determinada manera, sino que le remite a ese niño a desarrollar habilidades y destrezas muy importantes en su proceso de desarrollo. Desde este punto de vista, desde el constructivismo, las tecnologías son entendidas como instrumentos psicológicos que guían la conducta del sujeto hacia la sociedad en el cual él está inmerso. Muy bien. Entonces, esta noción de aprendices y este modelo tiene valor, ¿sí?, que no incluye solo un único experto, sino que también reconoce que hay un número mayor de personas que pueden entrar a mediar ese proceso. No solamente el docente, sino también los propios compañeros, la comunidad en general. Muy bien. Y también un maestro o experto pues es relativamente más hábil, que posee una visión más amplia, pero que digamos que ese proceso de transmisión depende tanto de él como del niño. ¿Bien? Solo mediante estrechas colaboraciones es posible que ese proceso, digamos, de aprendizaje se consiga. Y por lo tanto, el maestro no puede desconocer cuáles, digamos, esas necesidades que tiene ese niño y a su vez cómo poder orientarlo frente a esas necesidades en la relación con otros niños que lo rodean. Se trata entonces desde estas posturas cognitivas de unir los esfuerzos tanto de niños como de quienes le rodean al niño, incluyendo el maestro, pero también incluyendo los otros compañeros, ¿cierto? Y esto le permite, desde un concepto que nos comparte Bárbara Rogoff llamado participación guiada, poder compartir y desarrollar destrezas culturalmente esperables en el sujeto. De acuerdo con ello, entonces hay 4 elementos importantes. 1, la resolución de problemas se produce en situaciones sociales y culturales compartidas. Bien, entonces no depende solo del niño. Vuelvo y les repito, dependen desde la postura constructivista de la interacción y de la reciprocidad entre los niños y quien guía ese proceso, en este caso pensando en el maestro. Bien, los niños aprendices del conocimiento activo en sus intentos de aprender a partir de la observación y la participación en las relaciones sociales requieren de ese proceso de guía permanente y del andamiaje. Y esto implica que no solamente debe relacionarse con los sujetos y a través de los sujetos, sino que también este maestro requiere de organizar de manera sistemática todo el material que pueda permitir mediar ese proceso de relación del niño con el objeto de conocimiento a tratar. El otro elemento importante que habla esta postura cognitiva son los procesos de comunicación y participación compartida, ya que la participación compartida y la colaboración entre estudiantes le permite al niño ampliar y aplicar lo aprendido a partir de esas situaciones problema.
todo el tiempo el proceso de colaboración con otros le exige al niño poner de manifiesto las habilidades que ha desarrollado, pero a su vez las que están en proceso de desarrollo. Y por último, las aportaciones del niño y compañeros en el medio cultural constituyen, digamos, elementos inseparables del desarrollo infantil. Es decir, el niño requiere de ese proceso de interacción permanente. Si nosotros en este momentico no tenemos procesos educativos en los que se relacionen con primera infancia o con adolescentes y demás, sino con adultos, pues no nos tenemos que olvidar que los adultos vienen de ese proceso de relación de experiencias anteriores y que por el contrario, en esta educación para adultos o para jóvenes ya universitarios, pues requiere justamente de que esos procesos de colaboración sean mucho más organizados, sean mucho más sistemáticos y más continuos en el proceso educativo. Bien. Entonces, desde aquí, el propósito del pensamiento y de resolver esos problemas es actuar eficazmente. Pero eso actuar eficazmente no sucede de manera espontánea, sino que sucede es de esa relación recíproca. Los invito entonces y les invito a todos y a todas a poder profundizar sobre las diferentes teorías cognitivas del aprendizaje, ya que lo que les acabo de presentar es una introducción de los componentes ontológicos, epistemológicos de estas posturas cognitivas del aprendizaje y nos corresponde entonces apropiarnos de estas diferentes posturas, las cuales están promovidas a partir de autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner, que son quienes han propuesto a través del desarrollo de las posturas constructivistas, pues justamente cómo comprenden ese proceso de aprendizaje desde su postura en particular. ¿Cuáles son las conclusiones generales? Las teorías tienen intenciones y tradiciones y por lo tanto yo no puedo sacar la teoría de un contexto histórico y social, ¿sí? Y que de acuerdo con ello no hay una teoría por encima de la otra, sino que las teorías, en este caso constructivistas, son complementarias, no son excluyentes entre sí, pero tenemos que ser plenamente conscientes de cuál estoy poniendo yo de manifiesto, cuál o cuáles, porque puede pasar, ¿cierto? Estoy utilizando y estoy poniendo de manifiesto para orientar mi labor educativa. A su vez que las teorías no son constructos meramente abstractos, sino que el docente las apropia. Y como hemos hablado justamente de un proceso de aprendizaje que es dialógico, dialéctico, constructivo, pues quiere decir que el sujeto también apropia de una manera determinada las teorías y las encarna, las personifica. Que la idea es que hagamos cada vez más ese ejercicio de conciencia en relación a cuáles son esas teorías desde las que yo estoy trabajando. Y a su vez hay una necesidad de transformación en la educación que se debe acompasar con lo social y lo cultural, y esto es lo que hemos visto a través de las pedagogías emergentes, ¿sí? De la necesidad que hoy por hoy, desde una educación que está siendo llamada a replantear una pedagogía tradicional, podamos ir haciendo esa ruptura cada vez mayor en relación a una mirada y un aprendizaje que es determinista, que es ambientalista y que depende solo de la estimulación, sino que se pueda partir de un aprendizaje que es dialéctico y que requiere de una relación recíproca permanente entre el docente, los pares y el objeto de conocimiento, incluido en el proceso de aprendizaje. Bien. Las teorías son rutas entonces, no son camisa de fuerza, sino que son rutas que orientan al docente. Y por lo tanto se espera que el docente pueda desarrollar en esa práctica pedagógica permanente una habilidad que aquí nosotros comentamos que es lo metacognitivo. Lo metacognitivo aquí es propio del ejercicio docente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago conciencia de manera permanente cómo estoy desarrollando mi propio proceso de aprendizaje y cómo lo transmito a otros a partir del proceso educativo, ¿sí? Por lo tanto, reitero, las teorías son rutas, marcos de referencia de la práctica, pero no son la práctica en sí misma. Es usted que en su proceso cotidiano va construyendo y dándole sentido a esa práctica educativa a partir de este proceso metacognitivo reflexivo. Las teorías son encarnadas por ustedes y por lo tanto requieren de ese proceso de reestructuración. Nosotros partimos desde la unidad número 1 a identificar cuáles eran las concepciones de aprendizaje. Esto hemos ido haciendo.
cuáles son estas concepciones, las hemos ido identificando y cómo se reflejan en diferentes posturas de las pedagogías. Nos hemos identificado que tenemos todavía unas posturas muy tradicionales en nuestros quehaceres, pero también hemos identificado que en nosotros hay esa necesidad de aprender otras maneras de entender el proceso educativo. Y no se nos olvide lo que hemos ido trabajando desde la unidad número 1, aprender a aprender es un reto que apenas estamos empezando y que particularmente ha sido promovido desde la mirada de una pedagogía activa, también apuntalada por el constructivismo. Bien, desde aquí el aprendizaje entonces no solo se centra en el estudiante, sino que usted también está aprendiendo, usted es un gestor de ese proceso y por lo tanto debe reconocerse también como un sujeto del aprendizaje hoy de la era digital y que implica que podamos volver hacia nuestra experiencia para saber cómo estamos concibiendo el proceso educativo y cuáles son las transformaciones y retos que esa concepción tiene en relación a lo que hoy nos propone las tecnologías digitales en ese proceso de aprendizaje. Cierro con unos retos. Necesitamos romper con esa lógica de la transmisión pura y simple de conocimientos. Ya estamos en ese proceso, hemos ido trabajando en identificar esas concepciones y a su vez entender que todo estudiante requiere aprender a aprender, pero también a desaprender. Y eso también nos sitúa a nosotros justamente ante el reto. También estamos en ese proceso de desaprender y poder reconstruir otros discursos sobre el proceso de aprendizaje. ¿Bien? El docente entonces tiene el reto, o sea, ustedes y yo, ¿sí? Tenemos el reto de responder a las nuevas condiciones del ejercicio profesional, ya no dependiente de situaciones conocidas y rutinarias, ¿sí? Que demandan respuestas inteligentes a problemas nuevos y desconocidos. Es decir, no solamente lo rutinario, ¿sí? Y lo que ya sabemos hacer, sino que con esta nueva era digital el conocimiento cada vez más se está reevaluando y eso implica que nosotros podamos más bien reconocer cuáles son las situaciones que hoy nos demandan otro tipo de respuestas, otro tipo de prácticas educativas. Esto significa comprender el desarrollo del sujeto, de su aprendizaje, más como un tipo de acción reflexiva, crítica, ¿sí? Que simplemente como una acción técnica y distante, ajena a lo social y a lo ético. Bien, entonces cierro con estas tres invitaciones de algunos teóricos que quiero compartirles hoy, y es: educar no es adquirir competencias, transmitir conocimientos ni escolarizar el pensamiento. Por el contrario, educar nos conlleva a esta frase importante: pensar es aprender a pensar, y quedar a pensar, enseñar a escribir, es indicar que ha quedado algo por pensar, que ha quedado también algo por escribir. Es decir, no es simplemente la réplica, la conducta concreta de lo que yo te he dicho en clase, repitámoslo, de que se repitan los contenidos y los conocimientos, sino que es invitar a pensar, ¿cierto? A que ese sujeto piense, a que ese sujeto escriba. Por eso para nosotros en esta maestría es muy importante la escritura, su lectura, que discuta con los autores, porque no se trata de que ustedes se queden con una mirada particular de un autor, sino que pueda el autor ser un pretexto para discutir y reconstruir lo que nosotros hemos venido aprendiendo sobre justamente el aprendizaje. Y este último, enseñar es darnos, entre usted y yo, con lo que sucede en nuestras aulas, es darnos a pensar. Frente al ingente consumo de información, frente al adiestramiento en competencias y habilidades para el mercado, frente al formateo de las mentes de la esfera mediática, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, frente al consumo acrítico de ocio cultural, frente a todo ello, el gran desafío hoy es darnos el espacio y el tiempo para leernos y ponernos a pensar, ¿sí? Y justamente las teorías cognitivas del aprendizaje nos ponen en ese punto de pensar, ¿sí? Ese proceso educativo, cómo lo estamos desarrollando para poder apuntarle una mirada crítica y pedagógica del proceso educativo. Bien, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Les invito a que ampliemos sobre teorías del aprendizaje en el material que está pensado para esta semana. Que estén muy bien. Chao.